A pocos meses del invierno, a finales del verano de 1941, más de 3 millones de soldados de la Wehrmacht, junto con miles de aeronaves y vehículos blindados, irrumpen en las vastas llanuras rusas en dirección a Leningrado. En inferioridad numérica y de armamento, y tambaleándose por las purgas de Stalin previas a la guerra, que diezmaron el cuerpo de oficiales del ejército, nos encontramos ante el momento más oscuro de la URSS. La Wehrmacht y la Luftwaffe, que habían logrado enormes avances territoriales y se habían encontrado con escasa resistencia, estaban en plena forma y, según parecía, la Operación Barbarroja estaba destinada a ser un éxito rotundo. Entonces, en el horizonte aparecen zumbando una formación de aviones. Volaban bajo y rápido. En segundos sus cañones estallan enviando proyectiles de alta velocidad que destrozan el blindaje alemán mientras las columnas se dispersan en desorden. Historias dramáticas como esta abundaban en el frente oriental. Según la mayoría de los relatos, los Ilyushin Il-2 Sturmovix diezmaron el blindaje alemán con miles de vehículos destruidos. Pero la pregunta siempre ha sido, ¿fueron los Sturmovix los letales tanques voladores que aparentaban ser? ¿O se inflaron las estadísticas y se adornaron las historias con fines propagandísticos? Vamos a averiguarlo. Impulsados por motores de 1700 caballos de potencia y armados con cohetes, bombas y cañones capaces de perforar grandes agujeros en cualquier tanque, excepto en los más pesados, los Il-2 fueron los aviones de ataque a tierra más competentes de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, y con más de 36.000 unidades fabricadas, fueron los aviones militares más producidos en masa de la historia. Aunque nunca fueron designados oficialmente como Sturmovik, el término genérico ruso para los aviones de ataque a tierra, finalmente se quedaron con este sobrenombre. También fue conocido como tanque volador, jorobado, tractor, avión de hormigón, muerte negra y soldado de infantería volador. Todos estos apodos, todos estos alias, los ganó debido a su capacidad para absorber cualquier ataque, desencadenar una potencia de fuego letal y proporcionar un apoyo preciso a las tropas en tierra. El concepto de un avión de ataque a tierra especialmente diseñado de una sola ala comenzó a principios de los años 30, cuando las fuerzas armadas soviéticas dependían de los biplanos, que se estaban volviendo rápidamente obsoletos debido a sus trenes de aterrizaje fijos, motores sin fuerza, velocidad lenta y escasa carga de armas. El Il-2 fue diseñado por un equipo de ingenieros dirigido por Sergei Ilyushin en la oficina central del diseño, y el borrador final estuvo listo en 1938. Originalmente llamado TSKB-55, el nuevo asesino de tanques era un elegante biplaza con una bañera blindada de 700 kilómetros que protegía la tripulación, el motor y el tanque de combustible del fuego terrestre. Con un grosor de 5 a 12 milímetros, su blindaje era capaz de detener asaltos de armas pequeñas, incluso desviar disparos de armas de mayor calibre, como cañones de 20 y 40 milímetros si impactaban en ángulo. Otros aviones de la época también tenían protección de blindaje, pero en los Il-2 las placas individuales reemplazaban los paneles estándar y los elementos del marco, lo que tenía el beneficio adicional de aumentar la resistencia del fuselaje. Ataviado para la batalla, Ilyushin inclinó la balanza a unos 4.700 kilos, de los cuales el fuselaje representaba casi el 15% del peso total. Esto, por supuesto, limitaba la velocidad, el alcance y la agilidad, pero no obstante era un elemento esencial para un avión encargado de volar bajo y relativamente lento sobre formaciones enemigas equipadas con todo, desde Mausers de cerrojo hasta cañones antiaéreos de 88 milímetros cuyos proyectiles podrían perforar el fuselaje del Il-2 como un martillo mecánico a través de una loncha de queso cheddar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los Sturmovix bajos y pesados resultaron ser objetivos difíciles, aunque en el transcurso de la guerra se perdieron miles debido al fuego terrestre. El primer prototipo voló contra el Su-6 de la oficina de diseño de Sukhoi en una competencia patrocinada por el Estado para determinar el avión más adecuado para la función de ataque a tierra, pero aunque se consideró que el IL-2 era el mejor avión, aún tenía muy poca potencia y era muy pesado. Además del blindaje, gran parte del peso procedía del cañón trasero y de la extensión de la cabina. En el prototipo posterior, la potencia se incrementó de 1.300
1350 a 1700, cuando el motor Mikulin AM-35 se cambió por uno más potente, el AM-38V12 refrigerado por líquido. También se determinó que el cañón trasero y el artillero no eran necesarios y la siguiente variante era un monoplaza mucho más ligero y ágil, aunque las condiciones del campo de batalla obligaron a que se reincorporaran más tarde cuando las pérdidas de los cazas alemanes se volvieron inaceptablemente altas. El prototipo final, que se convertiría en el primer modelo de servicio, entró en producción en marzo de 1941, momento en el que fue rebautizado como Il-2. Con 11,65 metros de longitud y aproximadamente 14,65 de punta de ala a punta de ala, los Il-2 tenían un peso máximo de despegue de algo más de 6.300 kilos, aunque rara vez volaban tan pesados. Con una capacidad de combustible de aproximadamente 190 galones estadounidenses, el motor podía propulsar el avión a una velocidad máxima de 410 km/h, que era al menos 161 km más lento que la mayoría de sus aviones adversarios más persistentes. Sin embargo, nunca estuvo destinado a enfrentarse a cazas específicos, y su alcance de 765 kilómetros y su autonomía de casi 3 horas le permitían permanecer en el campo de batalla hasta que se agotaran sus municiones y armas. El armamento del Il-2M3 incluía 2 cañones de 23 mm con 150 cartuchos cada uno, 2 ametralladoras de 7,62 mm del calibre 30 con 750 cartuchos cada una y un cañón orientado manualmente hacia atrás de 12,7 mm, un calibre 50 con 300 cartuchos. Los cohetes también se llevaban con frecuencia bajo los puntos de anclaje de las alas, pero la precisión era notoriamente pobre y con ojivas de menos de 1 kilo eran en gran medida ineficaces, excepto en los casos de impactos directos en la parte superior de los tanques, donde el blindaje era más delgado. Los Il-2 posteriores también llevaban cañones de bombas de racimo que contenían docenas de bombas con carga, de forma que esparcían la metralla por una amplia zona, lo que las hacía especialmente eficaces contra las tropas y los vehículos poco blindados, como los camiones y los semiorugas. Los Il-2 empezaron a producirse en 4 fábricas, pero en el momento de la invasión alemana se habían construido menos de 250 y los nuevos y vitales aviones salían de las líneas de montaje con mucha más lentitud de lo que se había estimado en las proyecciones iniciales. La fabricación rusa no era tan eficiente como la alemana, y con cientos de proveedores individuales repartidos por una amplia zona geográfica, conseguir piezas cuando se necesitaban suponía un constante reto. Además, la producción inicial se vio ralentizada por el bombardeo intermitente de las fábricas de aviones en Moscú y sus alrededores. De hecho, se debilitó tanto que fue necesario trasladar muchas fábricas al este de los montes Urales, tras lo cual la producción aumentó, pero nunca al nivel que Stalin esperaba. Para solucionar el problema, envió telegramas a los directores de las fábricas con las cifras de producción más bajas, informándoles en términos inequívocos de que estaban defraudando no solo al Ejército Rojo, sino a todo el país. Los punzantes mensajes decían que los directivos tenían cara por no cumplir los objetivos de producción, que estaban haciendo una burla de sus cargos y que los Il-2 eran tan importantes para el esfuerzo de guerra como el pan y el aire. El último telegrama terminaba con: esta es mi última advertencia. No hace falta decir que perder el favor de Stalin era malo para la salud, por lo que, como si se hubiera accionado un interruptor, la producción de los Sturmovik se multiplicó por 4. Los Il-2 o IL-2 entraron en combate por primera vez con el 4º Regimiento de Ataque Terrestre a los pocos días de iniciada la invasión, pero aunque los aviones estaban a la altura de la tarea para la que habían sido construidos, muchos pilotos solo habían tenido unas pocas horas de vuelo real, gran parte de las cuales fueron de práctica de despegues y de aterrizajes. Pocos habían disparado los cañones contra objetivos fijos y mucho menos contra un tanque en movimiento con proyectiles AAA zumbando alrededor de la cubierta. Las tripulaciones de tierra tampoco estaban familiarizadas con los nuevos aviones, lo que significaba que tareas sencillas como la reparación, el mantenimiento y el rearme de los aviones entre las salidas llevaban muchísimo más tiempo del que deberían. No es de extrañar que su eficacia no fuera la que podría haber sido, y las pérdidas iniciales fueron elevadas. En los primeros días, docenas de Sturmoviks fueron derribados por cazas alemanes y por el fuego de tierra, mientras que decenas más se perdieron en accidentes y choques no relacionados con el combate. En total, murieron más de 20 pilotos en menos de una semana, y los hombres y mujeres que los sustituyeron tenían a menudo incluso menos experiencia.
En un primer momento, los pilotos de los IL-2 atacaban generalmente columnas blindadas volando en línea recta y a baja altura, a menudo a solo 200 pies, es decir, 61 metros sobre el suelo, lo que daba a los artilleros objetivos relativamente predecibles. A medida que aumentaban las pérdidas y los daños, se ideó una nueva táctica de asalto escalonado en las que grupos de entre 5 y 12 aviones realizaban sus aproximaciones en amplios giros descendientes similares a los realizados por los pilotos del Ju-87 Stuka, y cuando era posible, las misiones se llevaban a cabo en condiciones de poca luz al amanecer y al anochecer, lo que ayudaba mucho a ocultar los aviones contra el cielo oscuro. Otro problema era que al principio los pilotos confiaban demasiado en sus cohetes RS-82 y RS-132. A pesar de sus pequeñas ojivas, eran capaces de derribar tanques, pero debido a las imprevisibles trayectorias de vuelo, los impactos directos eran extremadamente raros. En su lugar, los cañones se convirtieron en las armas principales. En el verano de 1943, los IL-2 desempeñaron un papel importante en la famosa batalla de Kursk, el mayor enfrentamiento blindado de la historia, en el que se enfrentaron más de 6.000 tanques, 4.000 aviones y 2 millones de soldados. Las tácticas se perfeccionaron para incluir ataques de un número aún mayor de aviones en coordinación precisa con los tanques, la artillería y la infantería. Para evitar el aumento de las pérdidas por parte de los cazas enemigos, se inició la táctica del Círculo de la Muerte, en la que 8 Sturmovix volaban en un círculo cerrado sobre la zona objetivo. En sucesión, cada uno se despegaba y descendía en picado para atacar mientras los demás lo cubrían con sus artilleros de cola, tras lo cual se volvía a unir el círculo y otro tomaba su turno. En otra ocasión, los pilotos afirmaron haber destruido más de 70 tanques alemanes en menos de 20 minutos. El general Riazanov, el cerebro del Círculo de la Muerte, fue nombrado posteriormente Héroe de Oro de la Unión Soviética. Sin embargo, quizás la afirmación más extraordinaria de los pilotos de las fuerzas aéreas fue que en solo 4 horas, 240 tanques de la 17ª División Panzer fueron destruidos o dañados, aunque estas afirmaciones carecen en gran medida de fundamento. Lo que realmente constituyó daño siempre ha sido un poco discutible. Es más, irónicamente, las investigaciones históricas posteriores han determinado que del blindaje alemán destruido en Kursk fue en mayor medida causado por los Il-2 o cualquier otra aeronave soviética, y pocos relatos de primera mano de las tripulaciones de los Panzer describieron algo más que una pérdida ocasional debido al ataque aéreo. De hecho, la mayoría de las estimaciones de las pérdidas totales de los blindados alemanes en Kursk sitúan el número real en menos de 400, y se cree que la mayoría fueron eliminados por tanques, cañones antitanques y minas. Muchos también fueron abandonados tras sufrir averías mecánicas o simplemente porque habían perdido la pista o se habían quedado sin gasolina. Sin embargo, aunque las afirmaciones puedan haber sido un tanto exageradas, no hay duda alguna de que los Sturmovix eran una amenaza y que las fuerzas terrestres los consideraban un regalo del cielo, sino por su eficacia, por su capacidad para elevar la moral soviética y tener efectos psicológicos debilitantes en las tropas de la Wehrmacht. Las fuertes pérdidas sufridas por los cazas enemigos hicieron imprescindible la reincorporación de un artillero de cola a principios de 1942. El renovado biplaza contaba ahora con un pórtico para el artillero, y las primeras variantes de un solo asiento se modificaron cortando un agujero en la parte trasera de la capota para acomodar la ametralladora. El ocupante se sentaba en una pequeña eslinga de lona, similar a una hamaca, y la nueva variante presentaba un fuselaje ligeramente alargado con una capota parcialmente abierta que proporcionaba cierta protección contra las inclemencias meteorológicas, aunque, bueno, en invierno las condiciones eran brutalmente frías. Montado en una pequeña torreta esférica, el cañón podía elevarse hasta 35 grados y desplazarse 35 grados a estribor, pero solo 15 a babor. Como la cola estaba directamente en línea de fuego y el cañón no podía inclinarse hacia abajo, excepto hacia los lados, los pilotos alemanes aprendieron a atacar desde abajo a lo largo de la línea central del avión, lo que les protegía en gran medida del fuego defensivo. Excluyendo el peso del artillero, la mejora aumentó el peso del avión en solo 167 kilos. Y las pruebas del fabricante consideraron que la configuración era efectiva, aunque no del todo cómoda. La velocidad máxima solo disminuyó moderadamente, aunque las características de manejo del avión se vieron alteradas porque el centro de gravedad se había desplazado hacia atrás. Estas variantes biplaza posteriores también incluían mejoras aerodinámicas, mayor capacidad de combustible y la sustitución de los paneles metálicos del ala exterior por otros de madera para reducir aún más el peso. Además, los artilleros no estaban protegidos por las partes más gruesas del blindaje, como los pilotos. En algunas zonas, el blindaje trasero era un 75% más fino que el delantero. Por lo tanto, las bajas de los artilleros eran sustancialmente mayores, y era común que los pilotos aterrizaran con un artillero muerto detrás de él.
Esto se vio agravado por el hecho de que la política soviética prohibía a los Sturmovik retirarse antes de haber gastado toda su munición y artillería, lo que a menudo requería repetidas y predecibles pasadas sobre objetivos que daban a las tropas de tierra múltiples oportunidades de dirigir el fuego con precisión. Los comandantes soviéticos en tierra también solicitaron, como se ordenó, pasadas adicionales sobre los objetivos, incluso cuando los aviones estaban sin munición, solo para hostigar y distraer a los alemanes. Los Il-2 nunca fueron concebidos como cazas, pero, como se suele decir, los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Entre 1941 y principios del 43, los Sturmovik se utilizaron ocasionalmente para atacar e interceptar cazas y bombarderos enemigos, respectivamente. Aunque superados irremediablemente por los Messerschmitt Bf-109 y los Focke-Wulf Fw-190, cuando atacaban a bombarderos sin escolta, transportes y destructores bimotores como los Bf-110, eran letalmente eficaces, aunque los 110 podían dejarlos atrás fácilmente si detectaban a sus perseguidores con suficiente antelación. Cuando los pilotos de los Il-2 se encontraban en la poco envidiable situación de tener un caza alemán en la cola, solían reducir drásticamente la potencia cuando el enemigo se acercaba. En muchos casos, este drástico cambio de velocidad hacía que el atacante sobrepasara a su presa y que con un poco de suerte volara justo hacia el cañón del Il-2. Durante la mitad y el final de la guerra, la Unión Soviética confió más en las mujeres piloto. La teniente Anna Yegorova voló cerca de 250 misiones en un Il-2 y fue condecorada por su heroísmo en 3 ocasiones. A finales del 44 se le concedió a título póstumo la Estrella de Oro de Héroe, después de que se la diera por muerta tras no regresar a la base. Sin embargo, la clasificación de póstuma fue prematura, porque en realidad sobrevivió y fue encarcelada en un campo de prisioneros de guerra alemán. Pero quizás la historia más interesante es la de un joven piloto que sobrevivió a un accidente tras ser derribado en 1942. Al huir del avión y esconderse en una zona boscosa cercana, vio con asombro cómo un Bf-109 alemán aterrizaba cerca, tras lo cual el piloto se acercó a inspeccionar el avión que acababa de derribar. Pero, como si dejara las llaves puestas cuando iba a la tienda por un paquete de cigarrillos, dejó el motor del avión en marcha y el joven ruso corrió hasta el caza, se subió, pisó el acelerador y despegó. En el vuelo de regreso a casa evitó a duras penas ser derribado por los cazas soviéticos, al parecer agitando los brazos salvajemente y balanceando el avión de un lado a otro con la esperanza de que sus compañeros lo reconocieran. Pero desde un punto de vista estadístico, si las cifras son creíbles, el más letal de todos los pilotos del Il-2 fue un joven piloto llamado Nelson Stepanyan. En la que sería su última misión, a mediados de diciembre del 44, su avión resultó fatalmente dañado por el fuego antiaéreo, pero consiguió salir al mar y volar hacia un buque de guerra alemán que posteriormente se hundió. En total, los registros oficiales soviéticos afirman que Stepanyan voló cerca de 250 salidas de combate. Hundió en solitario más de una docena de barcos, destruyó 80 tanques y más de 500 vehículos blindados y derribó al menos 25 aviones. Posiblemente más que cualquier otro avión, y quizás el propio invierno ruso, los Il-2 fueron los más responsables de echar al gigante nazi. También sufrieron algunas de las mayores pérdidas, con un total de casi 11.000 aviones. Dado que en el 41 había relativamente pocos aviones en servicio, las pérdidas ascendieron a poco más de 500. Pero tanto en el 43 como en el 44, las cifras superaron los 3.300. La mayoría de los aviones restantes fueron retirados después de la guerra, pero algunos siguieron en activo hasta principios de los 50 en las fuerzas aéreas de Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a Megaprojects si aún no lo has hecho. Sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Un saludo y hasta la próxima.